Bueno, ¿cómo están ustedes? Les saluda Bruno Masi, 15 minutos de las 10, un miércoles bastante caluroso. Hoy es el día del Mundial del Saxofón. Por ahí tenemos algún otro tema con el saxofón, hay muchísimos buenos temas. Pero yo quisiera presentar, y es un orgullo para nosotros presentar aquí a un profesional de quilates del mundo veterinario, médico veterinario, el doctor Antonio Rodríguez. Vamos a aplaudir al doctor Antonio Rodríguez. Él es docente jubilado, especializado en sanidad animal y diagnóstico veterinario, fundador y director del laboratorio CEDIVEP. ¿Y qué quiere decir CEDIVEP? Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, con 35 años de experiencia en el mercado de la sanidad animal y diagnóstico de enfermedades de animales. Su trabajo a lo largo de los años se enfocó en el estudio epidemiológico y de casos particulares de enfermedades que afectan la salud de los animales, tanto de compañía como de producción aquí en Paraguay. Así que bienvenido, doctor Antonio Rodríguez Sánchez, graduado como doctor en Medicina Veterinaria por la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción, creo que hace 50 años, ¿verdad? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Buenos días, estimado Bruno Masi. Muy amable. Buenos días a la gran teleaudiencia de este prestigioso canal. Sí, muchas gracias. Y de nuevo les agradezco por darme esta oportunidad en tenerlo enfrente mío al hijo de un gran hombre. Así. Bueno, para mí el alto honor de que esté usted acá. ¿Se acuerda de Rafael Masi Pallares? Y prácticamente él fue mi segundo padre. Así que toda mi formación y mi vida profesional estuvo bajo su atenta mirada. Entonces yo no tengo palabras y me emociona recordarlo al gran amigo, profesor y maestro. Muchas gracias, doctor. Sí, es escuchar lo que usted dice y nos retrotraemos a el mundo nuestro familiar cuando estaba nuestro padre ahí. Somos 10 hermanos y 10 hijos suyos que nos honramos de haber tenido un padre como él, ¿verdad? Y seguramente usted se enteró de muchas cosas que ni nosotros pudimos haber sabido, porque estuvo 30 años codo a codo ahí con el doctor Masi Pallares. ¿Es así? Así mismo, en el departamento de parasitología, enfermedades parasitarias y zoología. Prácticamente estuvimos en la misma pieza, yo y él. Qué fabuloso. Bueno, ¿y cómo es ese mundo? A ver, si le pediría que se acerque un chiquitito más al micrófono. Sí. Y que nos, digamos, refresque lo que es ese mundo, porque usted continúa en él, sigue enseñando, ¿verdad? Sigue trabajando. ¿Y cómo fue ese inicio, digamos, si se puede decir así, y esos primeros pasos, y cómo se abocaban ustedes persiguiendo qué cosas, y cómo sacaban la documentación, cómo ustedes se nutrían en aquel entonces de datos, de cifras, de libros, qué sé yo, que seguramente eran escasos en el país? Los tiempos cambian, las cosas pasan muy rápido, y en aquella época, más o menos en 1978, 79, conseguíamos artículos de revistas extranjeras a través del correo común. Sí, claro. Y para acceder a un artículo que nos interesaba,
teníamos unos pequeños sobrecitos y le enviábamos al ejecutor de ese trabajo, que eran americanos, ingleses, franceses, japoneses, y la respuesta nos llegaba después de 2 a 3 meses. Y era todo un festín de que ese artículo publicado era firmado por el propio autor sobre los temas que nos interesaban. Y era toda una fiesta porque nos nutríamos de esos artículos que nos interesaban, y especialmente al profesor Massi. ¿Por qué? Porque él siempre nos ha inculcado, en primer lugar, el don de gente, en segundo lugar, a leer, releer. Leer y releer. Y releer. ¿Por qué? Porque siempre él me decía: Rodríguez, mira un poquitito este escrito. Y yo muchas veces me asustaba, porque yo, como al profesor le voy a tratar de corregir o agregar algo que él puso. Él escribía y le daba a usted para que lo corrija. Sí, exactamente. Entonces siempre había alguna pequeña omisión y él colocaba. Y difícilmente ese acto uno podía haber recibido de otro colega u otro profesional. Y eso nos indica que era un señor maravilloso. Muchísimas gracias. Realmente nos vamos a emocionar todos acá, pero gracias a todo ese sistema, y usted, por supuesto, forma parte del mismo, formó parte, se elevó la búsqueda por la verdad y por la superación en este mundo veterinario, ¿no le parece? Bueno, considerando todas las promociones de veterinarios que pasaron, la influencia que tuvo el profesor Massi en la formación de un alto porcentaje de colegas fue debido a su gestión y a sus orientaciones, porque lo que siempre se necesitó y se necesitaba era la orientación técnica, humana, hacia los actos a realizar. Y eso prácticamente todo este tiempo de vida ya no existe. ¿Le parece que no? Así mismo. Lastimosamente decir, pero no tengo otra alternativa, porque esa es la realidad. Fuimos una generación maravillosa y asesorado por nuestro maestro. Bueno, muchas gracias, profesor doctor Antonio Rodríguez. Aquí estoy escuchando un sonido extraño de vuelta, que quiero que lo vengan a corregir rápidamente, moviéndose rápidamente. Bueno, doctor, como especialista en sanidad animal, doctor Rodríguez Sánchez, ¿cuáles considera usted que son los principales desafíos que enfrenta justamente la salud animal hoy acá en Paraguay? Bueno, las cosas cambiaron muy grande, y el gran desafío es, en primer lugar, el cuidado hacia los pequeños animes. Los animales domésticos. Animales domésticos. ¿Se refiere usted, verdad? Sí. ¿Por qué? Porque estos animales domésticos, específicamente el perro, el gato, forman parte de la familia, y el valor afectivo es algo maravilloso. El valor afectivo no tiene precio. Entonces, cada día la salud animal en relación a estos pequeños animales va progresando rápidamente debido a la tecnología disponible, a los métodos de diagnóstico. Y eso hace que esto vaya aumentando en cantidad y, por supuesto, también en el perfeccionamiento de veterinarios o profesionales. Pero yo creo que hay hoy hay en cada cuadra una veterinaria, por ejemplo. O sea, hay muchos centros veterinarios. Eso quiere decir que se tienen en cuenta a las mascotas principalmente, ¿verdad? Sí. La atención es muy buena por lo general.
en lo general es muy buena la atención en estos centros médicos. ¿Por qué la cantidad de centros veterinarios? ¿Quiere decir que la gente más bien se vuelca a estar con mascotitas, así como compañeros y compañeras en las casas, ¿verdad? ¿Es así? Sí, un elemento muy importante es la aparición de especialidades, como ser, por ejemplo, especialistas en oculista veterinario, dentista veterinario, también. Y traumatólogos veterinarios, especialistas en ecocardiografía, especialistas en ecocardiografía abdominal, pulmonar. Cada día que pasa aparecen más especialistas en diversas ramas de lo que es el cuidado de los pequeños animales. Sí, es muy importante eso y saber sobre todo. Y esa experiencia suya, doctor Rodríguez Sánchez, en CEDIVEP. CEDIVEP es el laboratorio fundado hace 35 años justamente, Laboratorio de Diagnóstico Veterinario en el mercado de la sanidad animal y diagnóstico de enfermedades de animales también. Esa experiencia suya en este laboratorio es notable. ¿Y cómo ha impactado la labor de su laboratorio en la salud pública en general y en la producción animal aquí en el país? Bueno, hay que tener en cuenta otro punto muy interesante, que es el cuidado de los grandes animales o animales de producción, claro. A equinos, a bovinos, a pequeños rumiantes, oveja, cabra, oveja, sí. Y también la salud de los cerdos y aves en general. En verdad que en estos 35 años hemos visto la evolución del cuidado de estos animales de producción. Y es un tema muy interesante porque hay que tener en cuenta la situación del Paraguay en relación a la ganadería, específicamente de carne, y que ha logrado posicionarse dentro de los primeros 6 productores mundiales de carne, y por lo tanto que para llegar a ese nivel siempre estuvo acompañado por un buen cuidado de esos animales, específicamente en el control, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan a la reproducción. Bueno, justamente, ya que toca ese punto, la leishmaniasis es un tema crítico acá en Paraguay. ¿Cuáles son las medidas más efectivas que se pueden implementar para controlar esta enfermedad? ¿Y qué rol juega la educación en este contexto? Bueno, el tema de la leishmaniasis es un tema maravilloso. ¿Así? Yo soy miembro de la Sociedad Brasilera de Leishmaniasis Canina. Sí. Es una sociedad... Brasileich. Sí, Brasileich. Brasileich. Sí, señor. Soy miembro de esa asociación. Y justamente la próxima semana tenemos nuestra reunión anual de esa asociación, en el cual siempre se están presentando nuevos adelantos en referencia al diagnóstico, al tratamiento, al cuidado de los animales, específicamente en el caso de perros contra esta enfermedad. ¿Qué es la leishmaniasis? A ver, sintéticamente, ¿no? La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria. En primer lugar, el Leishmania infantum es el agente causal. Es una enfermedad parasitaria que afectan al hombre y a todos los animales domésticos, en su mayoría. ¿Al hombre también? Sí, es una zoonosis. Y no hay que olvidarse de que desde el punto de vista de la salud pública, hay que tener en cuenta que más del 50% de las enfermedades zoonóticas o que afectan al hombre tienen como origen al animal. Entonces el tema actualmente que está en funcionamiento, el tema de la salud única. Salud única. Salud única, en el cual se ha conjugado ya la medicina veterinaria como la medicina humana.
Entonces, cada día va adquiriendo un rol más importante el tema de salud única. Y continuando en relación a la leishmaniosis, es una enfermedad terrible. ¿Por qué? Porque tiene como hospedador intermediario al mosquito. Al mosquito. Al mosquito. El mosquito es un hospedador intermediario y a través de este mosquito, picándole a un animal enfermo o a un hombre enfermo, puede transmitir la enfermedad. Y un perrito o una perrita que uno tenga ahí, digamos, pueden ser afectados esos animalitos también con esto de la leishmaniasis. Sí, por supuesto. ¿Y cómo uno se da cuenta que le pasa algo a ese? Y bueno, hay que tener en cuenta que la evolución de la enfermedad puede ser de una evolución aguda, crónica, y también este bicho puede no tener síntomas y ser un transmisor de la enfermedad. ¿Así? Y ese es un punto interesantísimo. A no tener síntomas. Sí, señor. Y digamos, por ejemplo, si una mascotita, un perrito, es afectado, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que está padeciendo esa enfermedad, digamos, o principios de la misma o lo que sea? Y allí viene el tema interesante, específicamente que hace referencia a los controles periódicos que deben ser sometidas las mascotas. Es decir, de que tienen que visitar periódicamente al veterinario. Y el veterinario, como primera medida, a un animal sintomático o asintomático, debe de proceder a extraer muestras para un diagnóstico y es lo que se envía al laboratorio. ¿Muestras de sangre? Pueden ser muestras de sangre, pueden ser muestras de médula ósea y de otros órganos también que se obtiene a través de biopsias. Y bueno, pero si uno envía, por ejemplo, la mascota X, semanalmente al lavado, al cuidado, qué sé yo, le cortan las uñas, le limpian, le lavan, pero eso no quiere decir que se pongan ahí a investigar si qué tiene o qué no tiene internamente ese animal, o tienen que así lo mismo hacer eso, ese procedimiento lo tienen que hacer sistemáticamente estos profesionales de la veterinaria. Sí, se debe de hacer como mínimo de 2 a 3 muestreos anuales. Anuales. Sí. Anuales. Sí. Anuales. Porque es una enfermedad de curso crónico. Bueno, y a su criterio, yendo ahondando sobre todo esto, ¿qué debería hacer el gobierno nacional, digamos, para priorizar la sanidad animal dentro de sus políticas de salud pública y desarrollo rural? Porque tantas cosas tiene el gobierno en que ocuparse, digamos, pero y esperemos que se ocupe, por supuesto, ¿verdad? Partiendo de esa base, que se ocupe. Esto de la sanidad animal es fundamental también en la salud pública y en el espectro rural, sobre todo. ¿Cómo se empuja hacia esa dirección respecto a la visualización gubernativa, en este caso, para tratar de cuidar este sector muy importante también del mundo nuestro, en este caso el mundo animal? Bueno, en nuestro país hay que tener en cuenta que existe un organismo oficial que es el encargado de la salud. ¿Cómo se llama? SENACSA, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal. ¿Y cómo funciona según usted? ¿Está bien? Desde la década del 70 a esta altura se ha dado un paso muy, pero muy grande. Se ha progresado bastante y a través de eso se ha conseguido estar en los lugares donde está la ganadería paraguaya. Ahora, en relación a enfermedades zoonóticas, existen organismos del Ministerio de Salud Pública encargada del control de la rabia bovina
encargada del control de la leishmaniasis, encargada del control de la leptospirosis y encargada también del control... Leptospirosis, ¿qué es leptospirosis? La leptospirosis es una enfermedad zoonótica tremendamente terrible. Es una bacteria que se transmite del animal al hombre, y el hombre también puede transmitir al animal a través del consumo de agua. ¿De agua? Sí, de agua. Y es una enfermedad zoonótica que causan estrago en el hombre y también en los animales domésticos. Y esa parte de la rabia que mencionó también usted, ¿cómo uno se da cuenta que un perro, qué sé yo, una mascota, tiene rabia, por ejemplo? O sea, está afectada por la rabia, sería, ¿verdad? ¿Y cómo es afectado ese animal por la rabia? ¿Cómo? Normalmente la rabia es una enfermedad que tiene acción directa sobre el sistema nervioso central del animal, que se manifiesta por sintomatologías clínicas nerviosas especialmente. Enfurecimiento del animal, muerde cualquier objeto. Estos animales también pueden tener la fase aguda sintomatológica, como también puede aparecer la rabia muda. ¿Cómo es eso? Y la rabia muda, el animal no presenta ningún síntoma, ¿sí? pero va eliminando por la saliva y a través de las mordeduras. ¿Sí? De allí que es todo un tema. Por eso existe un programa nacional de control de la rabia canina, como también existe un programa de control a la rabia bovina, equina, suina. Todas las especies pueden contagiarse con el virus rábico. El virus rábico, que tiene que ser controlado, usted dice, 3 veces al año más o menos. En el caso de la leishmaniasis. Y la vacunación para perros y para grandes animales se estila hacer y se prescribe la vacunación anual. Anual. Sí, señor. Bueno, acá tenemos, porque, por ejemplo, sancionan aumento de penas de hasta 6 años de cárcel por maltrato animal, dice. La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria, aprobó el proyecto de ley de aumento de penas, no sé de cuándo es esto. Del mes pasado, de hasta 6 años de cárcel por maltrato animal, con lo que quedó sancionado. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Bueno, y esto de maltrato animal, ¿cómo se maltrata a un animal según usted, profesional de la veterinaria? ¿Cómo es maltratar a un animal? ¿Cómo uno nota que alguien está maltratando a un animal? ¿Pegándolo y qué sé yo? Bueno, discúlpeme, estimado. No, hay que tener en cuenta que aproximadamente hace 10 años comenzaron a aparecer las sociedades protectoras de animales. Sí. Entonces, estas sociedades tuvieron un rol muy importante y llegaron a conseguir vía parlamento la promulgación de leyes que hacían especial atención hacia el cuidado de los animales, incluyendo el maltrato de los animales. Entonces, a través de estas organizaciones se ha llegado a conseguir hasta la creación de vamos a decirle, un pequeño ministerio de protección de animales. Y se ha conseguido, anteriormente habían penas muy leves, suaves, que iban de 1 a 2 años de prisión o multas, pero actualmente, de acuerdo a ese documento, se ha aumentado la pena a la gente que están infringiendo algunos artículos de esa ley. Están muy bien organizados. Y directamente yendo a su pregunta, ¿cómo nosotros sabemos de que ese animal fue maltratado? En primer lugar, animales que están en la calle, animales desnutridos, animales abandonados, animales que quedan en la casa, los dueños cierran la casa, están 2 o 3 días sin consumir alimentos, sin tomar agua, y los vecinos, en la mayoría de los casos, son los que hacen las denuncias para sacarle de ese padecimiento a ese pobre animal. Sí. ¿Los animales sienten, doctor? Sí.
Así como es un mamífero. O sea, Nosotros también somos mamíferos. y se dan cuenta los animales de que se los trata bien por un lado, y cuando se los trata mal o se los deja de lado, ellos sienten eso. Sienten. La cuestión del cuidado, de la atención, es similar al hombre. Por supuesto que uno le da un garrotazo y él se defiende. Se le hace algunas caricias y el animal se siente feliz, contento. Y cuando viene un perrito y te lame, ¿qué significa eso? Y bueno, en la mayoría de los casos hay que tener en cuenta de que esa es una manifestación de cariño hacia el dueño. Sí. O sea, de cariño. Sí. Pero ¿y si es a veces medio exagerado o es así nomás? Bueno, hay que tener en cuenta que ya depende de la educación del propietario. ¿Por qué? Claro. Porque también a medida que pasa el tiempo hay muchos estudios y se han encontrado de que se pueden transmitir ciertos tipos de bacterias a través de la saliva del perro, También, a través de la lamida del perro. Es un mundo. Y eso puede ser también peligroso. Por supuesto. Bueno, y la educación, por ejemplo, la educación en parasitología es clave para los futuros veterinarios. ¿Qué cambios consideraría usted son necesarios en los programas académicos para mejorar la formación en este ámbito? ¿Qué usted diría? Acá tiene una cámara. En verdad, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Ah, sí? Sí. Todo el mundo dice eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en primer lugar hay que tener en cuenta quiénes fueron nuestros profesores, quiénes nos estaban formando. Eso tiene mucho que ver, Sí. o tuvo mucho que ver. Anteriormente, en los primeros tiempos de la fundación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, venían profesores contratados de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Montevideo, y eran maestros. Maestros, sí. Eran maestros. ¿Y se acuerda usted de algunos nombres de paraguayos que iniciaron toda esta carrera, como la veterinaria y ese tipo de cosas? Y bueno, que fueron también profesores suyos seguramente, ¿verdad? Y ¿qué nombres se le viene a usted a la mente ahora? Nombrar a quiénes, por ejemplo. Sí, hay que tener en cuenta que en los primeros tiempos, cuando no existía la Facultad de Veterinaria, muchos paraguayos fueron a terminar su carrera en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Montevideo, y muchos de ellos fueron profesores, como profesor Isaías Montiel, también estaba el profesor Prieto Bustos. Prieto Bustos, sí, me suena ese nombre. Sí. Y en fin, existen un montón de colegas que no quiero seguir diciendo nombres porque Canese tampoco. Canese el profesor Vallese, un profesor Vallese, italiano. Canese es profesor de la Facultad de Medicina. Sí. Él trabajó mucho con el profesor Rafael Massis. También, mucho. Hicieron libros. Maestro, Hicieron libros. Vanese, dice usted, sí. Canese. Sí, pero Vanese recién dijo. Vallese fue un profesor italiano. Vallese. Profesor italiano que vino de Europa con su título de veterinario y posteriormente entró como docente. ¿Y él se adentró en qué área específica? ¿Se acuerda? Sí, el profesor Vallese era especialista en ginecología y obstetricia animal. ¿Sí? Sí. Bueno, y bueno, la perspectiva simplemente, dentro de un mensaje que usted también nos puede legar o dar aquí a tanta gente porque hay muchos estudiantes de veterinaria, toman la veterinaria como una carrera muy sólida, muy fructífera últimamente. Todo el mundo quiere ser veterinario y por algo ha de ser, ¿verdad? Sobre la colaboración entre el sector público y el privado para abordar también las enfermedades zoonóticas en Paraguay, ¿qué usted diría? Y bueno, y también para cómo se lidera en el campo suyo, cómo se maneja bien este sistema veterinario, doctor en veterinaria. ¿Cuál es la diferencia entre un veterinario y un médico
de humanos, digamos? ¿Hay mucha diferencia o es prácticamente la misma cosa? Bueno, desde el punto de vista morfológico existen variaciones, considerando de que la fisiología, la anatomía es igual. Claro, pero ¿qué es lo que cambia en las especies? Por ejemplo, el hablar de un rumiante, un bovino, es un animal que tiene 4 estómagos. Hablar de un equino es un animal monogástrico, presenta un solo estómago. Sí. Puede haber un animal monogástrico herbívoro como un monogástrico carnívoro, como ser el perro. Camello, por ejemplo. Ese es un rumiante. Es un rumiante. Sí, señor. Y digamos las jirafas, por ejemplo. Y bueno, son monogástricos en general las jirafas, sí. Acá no tenemos jirafas, pero... No, más bien son animales de zoológico y animales específicamente del África. Sí. Es todo un mundo. Yo he llegado a conocer el Parque Natural Serengeti en Tanzania. Sí, estuve mucho tiempo. ¿Cómo fue? Sí. Díganos algo de eso. Espectacular. ¿Y el Parque Natural de esa experiencia suya? Sí, de Tanzania, el Serengeti es una reserva natural que tiene 400.000 hectáreas. 400. Es todo un mundo. Pero animales están en libertad. Pero en libertad. Sí, totalmente. Tigre, camello, elefantes, de todo tipo de animales. La misma cosa y el mismo patrón tiene el Kruger Park, que está en África del Sur, que también estuvimos allí. Es todo un mundo. Y prácticamente ahora el cuidado que se le están dando a estas especies de animales es mucho más delicado que el cuidado a otros animales. Pero usted también legó todo esto, o sea, plasmó lo que usted, la experiencia suya en varias publicaciones, en varios libros, a nivel nacional e internacional, y fue colaborador también en varios capítulos de varios libros, ¿es así? Sí, justamente la mayor producción que hemos realizado fue con la ayuda del profesor Massi. Él ha escrito y justamente siempre nos daba participación en diversos capítulos de algunos libros que iban produciéndose. Actualmente eso prácticamente ha terminado. ¿Por qué ha terminado? ¿Cómo está hoy el mundo veterinario en ese aspecto en Paraguay? ¿Quiénes investigan? Hay un programa, que hace referencia a la formación indiscriminada de universidades o facultades de veterinaria. En la actualidad hay más de 18 facultades de veterinaria. ¿Y usted está de acuerdo con eso? No. Se tiene que filtrar, pero al máximo. Y cada día van apareciendo más prácticamente facultades de garage. Sí. Es una verdadera lástima. Y eso va contra los cánones del profesionalismo de ustedes. Claro, porque caemos otra vez en lo que es el profesor, el maestro. Ahora, en el caso de investigación, por ejemplo, siempre nosotros trabajamos en la Facultad de Veterinaria desde hace muchísimos años. Se han hecho muchos trabajos de investigación gracias a la ayuda del JICA. De Japón. Del Japón. Yo también ¿Estuvo usted por Japón? ¿Fue invitado? Sí. Yo estuve un año en el Japón. Recorrí mucho. Casi todo el mundo recorría a través de becas de la Facultad de Veterinaria. Bueno. Y fue una experiencia maravillosa. ¿Viajó mucho usted? Sí, gracias a Dios. Y esa experiencia del África, eso ha de ser No es una cosa fuera de serie. El viajar mucho, ¿qué es lo que a uno le hace como persona? Le abre la mente. La mente, claro. Es una escuela muy rápida, pero hay que saber utilizarlo. Bueno, profesor doctor Antonio Rodríguez Sánchez, muchísimas gracias. 50 años y más de experiencia profesional. Usted tiene hoy 73 años, tiene 3 hijos, sí, ¿verdad? ¿Y su señora cómo se llama?
Fátima Balinotti, ella es ingeniero agrónomo. Ah, ingeniero Sí. agrónomo. Y bueno, un abrazo. ¿Y usted la cuida y ella a usted? No, y estamos dentro de nuestra sociedad. Nuestro laboratorio es una sociedad ella trabaja con usted. Sí, trabaja, sí. Es accionista, así como también todos mis hijos, porque todos mis hijos trabajan conmigo. Prácticamente estamos pescando en la misma laguna. Y no sé. Pero ¿y cómo usted se comporta con ellos? ¿Usted marca pautas así o cada uno hace lo que quiere? En la actualidad tenemos diversas divisiones dentro de nuestro laboratorio y no dejamos de realizar investigaciones, y nuestras publicaciones hacemos en journal, en revistas americanas, inglesas o francesas. Y también estamos trabajando muy bien con un grupo de universidades del Japón, específicamente en el área de biología molecular. ¡Qué fabuloso! Y el mundo está en nuestras manos, sino que siempre yo digo, el mundo es de los intrépidos, porque hay para todo. Siempre especial atención se les da a los que quieren estudiar. Y hay que fomentar el estudio, ¿no le Sí, parece? señor. Y la lectura, el estudio, Ahora, ¿qué es la lo que investigación. sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un tremendo problema en nuestro país. A ver, ¿cuál es? No queremos estudiar el inglés, no queremos estudiar la música, no queremos estudiar la computación, porque todos estos elementos son ciencias. Claro. Y el que no sabe inglés, por ejemplo, ya está muerto en vida. Porque todas las publicaciones, todo lo que viene todo en inglés. se hace en inglés. Sí, Y eso claro. nosotros aprendimos con el profesor Masi. ¿Por qué? Porque llegamos a hacer nuestro pequeño diccionario en inglés. Colocamos, por ejemplo, A. Entonces allí, a partir de allí, nosotros veníamos colocando cuáles eran los significados técnicos, porque existe un inglés común como un inglés técnico. Un inglés técnico, Sí. claro. Entonces hacíamos cuadernillos de inglés técnico. Entonces nos ayudaba mucho cuando nos llegaban los artículos americanos, por ejemplo. Era toda una fiesta, decía Sí, usted. claro. Bueno, pero a usted lo tienen que tener en cuenta siempre, profesor Antonio Rodríguez. ¿Lo tienen en cuenta? ¿Usted cree que lo tienen en cuenta o no? Aquí a nivel nacional, digo. Yo creo las que autoridades que tienen la manija. No me entre puedo quejar. ¿Por qué? Porque estamos dentro de los programas de control de diversas enfermedades y siempre estamos conversando con ellos y colaborando, porque nosotros producimos muchos trabajos técnicos y también producimos datos epidemiológicos sobre diversas enfermedades, y cuando el servicio oficial requiere, nosotros tenemos nuestro archivo abierto. ¿Por qué? Porque no somos mezquinos en nuestro conocimiento. No son mezquinos, muy bien. Esa es la base y la clave también. Así mismo es. Hay que enseñar y formar y qué sé yo, lo que uno sabe, exteriorizar, porque si no, ¿de qué sirve? Sí. ¿No le parece? Bueno, CEDIVEP es el laboratorio que ha fundado acá el profesor doctor Antonio Rodríguez Sánchez, hoy manejado por toda su familia, laboratorio de diagnóstico veterinario con 35 años de experiencia en el mercado de la sanidad nacional y diagnóstico de enfermedades de animales. Le agradecemos mucho, nos honra su presencia, y bueno, que siga adelante. Usted es joven, doctor, por favor, 73 años, un pibe. Si vino acá Roberto Carlos con 83 a cantar, y mire la voz que tenía todavía, mismo, sí, 83. Sí, o sea que usted tiene mucho por andar todavía. Y tenemos un plantel maravilloso que son mis hijos, mi señora, una mujer maravillosa. Entonces ese ambiente familiar es difícil mantener, pero gracias a Dios y hasta ahora es un logro. Mis logros son debidos a ellos. Y ellos a usted también. Así mismo es. Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso acá para el doctor Antonio Rodríguez Sánchez.
Y bueno, es veterinario, por supuesto, doctor en veterinaria, un maestro, así que muchísimas gracias, fuerza y adelante siempre, doctor, ¿eh? Así que... Bruno, quiero contarle algo. Sí, a ver. De que gracias a tu Señor Padre estoy en el lugar donde estoy y de mi familia también. ¿Ah, sí? Bueno, yo le agradezco de corazón que se haya acordado de mi padre, no porque haya sido mi padre, sino porque fue un gran maestro en lo suyo, ¿verdad? Y era muy humano, muy humilde, y él entregaba todo lo que podía a sus alumnos, adoraba enseñar, ¿verdad? Su pasión era la enseñanza. Y bueno, y yo creo que él aprendía con sus alumnos, y hasta ahora de repente alguien se cruza ahí y me dice, el hijo de Rafael Massi Pallares, un gran profesor fue el doctor Massi, me dicen. Y bueno, para nosotros es un enorme halago eso, y eso nos dejó él, justamente. No nos dejó nada material, sino nos dejó ese tránsito por la vida muy profesional, muy humano y muy honrado. Es el legado de... Creo que la gente de antes, no sé si la gente de ahora, pero la gente de antes era más o menos así.